momento de dar alabanza, de dar nuestra mejor adoración a Dios. Y lo podíamos hacer con nuestros labios, con nuestros brazos, con nuestro cuerpo. Pero ahora vamos a entrar en el momento donde Dios quiere hablarnos. Y el Señor quiere personas que no son oidoras olvidadizas, sino personas que escuchan, entienden y quieren poner por práctica aquello que entienden. Así que vamos a ponernos en una actitud de reverencia, una actitud de recibir lo que Dios tiene para nosotros en este día. Y vamos a ir a la Biblia, en el libro de Timoteo, primera de Timoteo 1, del 12 en adelante. Primera de Timoteo 1, del 12 en adelante. Aleluya. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Primera de Timoteo 12. Primera de Timoteo 1 del 12 en adelante. Cuando lo tenga, usted se puede poner de pie. Si no lo tiene, está en las pantallas, para que lea la palabra de Dios, que es viva, que cambia, que transforma, que merece reverencia. La única palabra que puede transformar la vida del hombre. Amén. Póngase de pie, por favor, para reverenciar la palabra. Y dice así: doy gracias al que me fortaleció, hablando Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra cambia, tu palabra liberta, tu palabra transforma, tu palabra da vida, tu palabra sacia nuestra sed. Tu palabra nos sana. Tu palabra nos acerca a ti, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador. Tu palabra nos da claridad. Es tu palabra que nos trae, entendimiento, Señor, revelación. Bendice tu palabra, Dios. Señor, úsame como vaso, Señor, para hablar lo que tú quieres hablar en este día. Te pedimos, Dios, Señor, que esta palabra que sea dada sea una palabra, Dios mío, de vida, de transformación, que penetre hasta lo más profundo de los tuétanos, que a su tiempo dé frutos, que el enemigo no pueda robársela, que los afanes de la vida no puedan robársela. Que, Señor, salgamos de aquí con más hambre y sed de conocerte, de buscarte y de hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo dice amén. Puede sentarse. Yo creo que Dios usa a hombres simples para hacer cosas grandes. Y estamos aquí leyendo una carta que el mismo Pablo escribe a Timoteo. Y él dice que antes de ser ese Pablo que todos conocemos, que predicaba la palabra en todo lugar, que hacía milagros, prodigios, que tenía la capacidad de adorar en medio de la cárcel,
Y tenía la capacidad de, en medio de su dolor, en medio de un lugar horrible, horrendo, adorar a Dios. Antes de eso, cuando vemos a Pablo por primera vez en la escritura, se le llamaba Saulo. Saulo. Y ese Saulo era un hombre letrado. Ese Saulo era un fariseo. ¿Y qué es un fariseo? Él era un miembro de un grupo judío que observaba estrictamente la ley. Pablo era un hombre que hablaba 4 lenguajes. Cuando estudiamos sobre la vida de Pablo, dice que Pablo tenía aproximadamente 25 años. Yo sé que cuando vemos la película pensamos que él era un viejo, pero él tenía aproximadamente 25 años. Y dice su palabra que él tenía celo por Dios. Y ese celo por Dios lo había llevado a perseguir a los cristianos, a todo aquel que creía en Jesús. Y suena tan lindo cuando leemos en la palabra que él tenía celo por Dios. Pero ese celo no venía de Dios. Porque aunque él conocía la ley, aunque él conocía la palabra, aunque él conocía los mandamientos donde decía no matarás, él estaba usando la religión para hacer lo opuesto que decía la palabra. Y muchas veces nosotros, antes o aún en el evangelio, tenemos celo por cosas. La gente allá afuera, hay religiones donde ellos dicen yo hago esto por Dios, porque yo tengo celo por las cosas de Dios. Pero eso era religiosidad. Él era religioso. Hubieron tantos hombres en la historia que hicieron cosas en el nombre de Dios, pero estaban errados, estaban ciegos, no les servían al Dios que predicaban. Y él, en el nombre del Señor, dice su palabra, que forzó a muchos a blasfemar. Porque él los perseguía, los encarcelaba, los torturaba y los forzaba a blasfemar. Y él se sentía bien. Él fue el que estuvo en la execución de Esteban. No sé cuántos han escuchado de la historia de Esteban, pero Esteban murió apedreado. Una historia hermosa, porque mientras a Esteban lo apedrean, como Jesús, él dice: Señor, no tengas en cuenta sus pecados. Pero la ropa de Esteban la tiraron a los pies de Saulo. Y Saulo en ese momento se sentía contento. Él sentía que estaba haciendo lo correcto. Cuidado con lo que tú sientes. Cuidado, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Tú te puedes sentir bien con lo que tú estás haciendo, pero si la palabra no te apoya, estás errado, estás ciego, estás mal. Porque la única verdad absoluta es la Biblia. Hay veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, y la Biblia dice que hay caminos que al hombre
le parecen que son caminos de bien, de vida, pero dice que terminan en muerte. Tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra vista, nuestra alma nos puede estar engañando. Cuidado con las ofertas que el mundo te está dando, que parecen buenas, que parecen que tú estás en lo correcto, pero que no es así. Cuidado con lo que estás haciendo, aún en el nombre del Señor, que puede estar hiriendo a otros, que puede estar maldiciendo a otros. Cuidado, porque el mayor propósito por el cual Jesús murió en la cruz del Calvario fue para redimirnos, fue para transformarnos. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están entendiendo? Aleluya. Entonces Saulo originalmente era fariseo. Él perseguía a todos los cristianos. Sin embargo, algo sucede en la vida de Saulo, de este hombre que está en contra de todos aquellos que creen en Jesús. Y dice la Biblia que él va de camino a Damasco a seguir persiguiendo a todos aquellos que creen en Jesús. Y algo pasa sorprendente, y yo quiero que me acompañe. Vamos a leer en Hechos 22 del 6 en adelante. La historia de Pablo se relata varias veces en Hechos, también en Hechos 9 y en Hechos 26, si usted la quiere leer, diferentes perspectivas, diferentes detalles, porque así de linda es la Biblia. Amén, pero la vamos a leer de aquí porque es un poco más corta. Y dice: pero aconteció que yo yendo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, no de un caballo. Él cayó al suelo, no sabemos si estaba en un caballo o no, pero hay veces que la persona dice de un caballo. Y caí al suelo, oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En una de las historias dice que cuando Jesús lo llamó, le habló en hebreo. Y ese pequeño detalle reafirma que era Jesús. A él le reafirma que era el Cristo. Y dice entonces que él respondió: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y quiero parar ahí un momento, porque de camino a Damasco, con una tarea que hacer, con muchas responsabilidades, porque la Biblia dice que este hombre había pedido carta a los poderosos, a los generales, yo no sé, a la gente que le podía dar autorización para ir a encarcelar a todos los cristianos. Él se había comprometido, él tenía planes, él tenía visión. Y de camino a hacer lo que él pensaba que estaba bien, dice que él se encuentra con alguien. Y que una luz resplandeciente es lo primero que él ve. Y de esa luz él escucha una voz. Y esa voz es la voz de Jesús de Nazaret.
Ay, ¿cuántos de nosotros no teníamos planes antes de conocer a Cristo? ¿Cuántos de nosotros no teníamos compromiso? ¿Cuántos de nosotros teníamos un camino y una visión totalmente diferente? Pero de la nada algo pasó. De la nada algo interrumpió nuestras vidas. Y esa interrupción trajo luz a nosotros y nos presentó a alguien que se llama Jesús de Nazaret. Esas interrupciones muchas veces crean o causan que caigamos por un momento. Porque ¿cuántos saben que Dios usa momentos difíciles para llamar la atención del hombre? Cuando leemos Romanos nos enseña que Dios en su gran misericordia permite cosas para llamar nuestra atención, para que nos acordemos de que Dios sí es real, aún en la vida del cristiano. Porque hay veces es muy fácil hablar de la gente allá afuera, pero aún en tu vida Dios está permitiendo cosas para que tú te des cuenta que no es con tus fuerzas, para que tú te des cuenta de que el Dios que predicamos aquí sí es real. Y Él sí provee, Él sí sana, Él sí transforma, Él sí restaura. Pero ¿cómo vas a conocer el Dios que sana si nunca te has enfermado? Para poder activar tu fe y creer en esa sanidad. ¿Cómo vas a conocer el Dios que provee si nunca te ha faltado pagar un bill? ¿Cómo vas a conocer ese Dios que te ama si tú nunca fallas? La Biblia dice que es imposible que no tropecemos. Aquí no hay nadie santo. Aquí hay hombres de carne y hueso que quieren servir a Dios, que todos los días se levantan y quieren ser más santos. Todos los días se levantan y le dicen a Dios: quiero parecerme más a ti. Todo lo que acontece lo permite el Señor. Entonces, como dice esa canción, Dios interrumpe la vida de Saulo. Dios ha interrumpido la vida de muchos aquí, y Dios está interrumpiendo tu vida en esta tarde. Dios está llamando tu atención. Dios, desde antes de que llegases, yo sé que está tratando contigo. Y entonces dice que uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. La luz que permitió que Saulo por una temporada estuviese ciego nos enseña que la luz nos muestra nuestra condición espiritual. Cuando Jesús llega a nuestra vida, nos damos cuenta que estábamos ciegos. Nos damos cuenta de las cosas que estábamos haciendo mal. Porque la luz es la verdad. Donde hay luz no puede haber tinieblas. Si ahora mismo aquí se pusiera todo negro, usted no tuviese idea de quién está a su lado, quién está allí, dónde está la silla, por dónde caminar. Pero si solamente yo enciendo la cámara de mi teléfono, usted empieza a ver. Y usted empieza a sentirse seguro. Y usted empieza a saber a dónde es que está la puerta. ¿Cómo es que llego a mi casa?
Porque la luz trae dirección, trae entendimiento, trae propósito. Esa luz te muestra dónde está el desorden, dónde está lo sucio, dónde está lo que hay que sacar, lo que no sirve. Hay muchos de nosotros que nos hemos aferrado a cosas, así como esa gente que es acumuladora de cosas. Eso tiene un nombre, ¿que alguien lo sabe? Sí, acumulador compulsivo. Y decimos, en algún momento me va a funcionar, en algún momento yo lo puedo usar. Y pasa el tiempo y yo tengo una iPad más chiquita, de las primeras en mi casa, que se le partió la pantalla. Y la dejamos ahí porque mi esposo la iba a arreglar. Pero adivinen qué, nunca se arregló. Y no solo eso, que ahora mismo, aun si la arreglamos, ya no sirve. Ya el modelo pasó hace mucho. Las aplicaciones no se pueden bajar. Y hay cosas que Dios te está diciendo, tienes que sacarlas de tu vida ya. Porque es que hasta que tú no las botes, yo no te puedo dar una versión mejor. Yo no te puedo dar lo mejor que tengo para ti. Deja de pensar que algo va a pasar con tus fuerzas o con tu forma o yo no sé. El Señor no es Aladín. Tú no le frotas y las cosas pasan porque sí. La palabra que Dios te dio desde el primer día no tiene fecha de expiración. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos una versión diferente de Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Es tiempo de confiar y obedecer a Dios. Es tiempo de botar cosas físicas también, pero también de soltar, desarraigarnos de cosas que no nos están permitiendo ver la gloria de Dios. Hay pensamientos, hay actitudes que pelean en contra de la verdad absoluta del Señor. Hay una palabra que ha estado en mi boca continuamente y es argumentos. Hay argumentos que el enemigo ha enviado para que tú no puedas ver la verdad de Cristo. Y tú tienes que empezar a romper con esos argumentos que te dicen: ¿y será que Dios me ve? ¿Y será que Dios es real? ¿Y será que Dios sí habla? ¿Y será que Dios me ama? ¿Y será que Dios me perdonó? ¿Y será que Dios sí me va a usar? Hubo alguien, yo creo que, bueno, voy a usar Ezequiel porque Dios le hizo la misma pregunta. Él estaba en el valle de los huesos secos. Sabemos por la escritura que eran huesos secos. Y el Señor le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Usted y yo, ¿qué hubiésemos dicho? Pero Señor, ¿están muertos? Él dijo: solo tú lo sabes. Y hubo otro profeta, creo que era el profeta Jeremías, que Dios le pregunta: ¿qué ves? Dios a muchos de nosotros nos está preguntando: ¿qué ves? ¿Qué ves en tu vida? ¿Qué ves en el futuro? ¿Qué ves en tu situación y tu circunstancia? ¿Tus ojos están ciegos? Porque yo sé que todos aquí pueden ver, pero yo estoy hablando de una visión espiritual. Puedes ver por encima del problema. Puedes verte haciendo lo que Dios dijo. Tienes la capacidad de creer que esos huesos vivirán. Tienes la capacidad de creer
Porque todo es posible, no para el que dice que cree, para el que cree, para el que tiene fe. Sin fe dice la palabra que es imposible agradar a Dios. Yo espero que hoy tú estés diciendo: tengo que activar mi fe, tengo que mirar con los ojos espirituales, tengo que dejar de mirar mi situación, tengo que dejar de sentirme mal por mí. En inglés dice: stop throwing a pity party. Deja la pataleta. Tú no eres un niño, tú eres un hombre y una mujer de Dios, revestido de la armadura de Cristo, coronado de gracia. Tienes que ver lo que Dios te dijo que ya es. Entonces dice que Dios envía a un hombre a que ore por él y él recobra su vista. En uno de los relatos dice que él, cuando se fue a ese lugar, él no bebió agua ni comió por 3 días. O sea, este hombre que conoce la ley, él ayunó. Y por lo que la palabra dice que el mismo Señor se le reveló a él en visión. En ese tiempo de ayuno, de búsqueda, el Señor se le reveló al perseguidor de los cristianos y le dijo: voy a enviar a alguien que te sane. Él estaba orando para que Dios le sanase. Yo me imagino a Pablo, esto no lo dice la Biblia, a Saulo, perdón, diciendo: Jesús, si tú eres el Dios todopoderoso, si tú quieres que yo vaya y predique tu palabra en Roma, en los confines de la tierra, a los gentiles, muéstrame tu poder, muéstrame que eres real. Y entonces Dios envía a este hombre de Dios y oran por él, y dice que escamas caen de sus ojos. Y él dice aquí: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas su voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces Jesús llega a su encuentro, acontecen cosas, pero le da propósito. Le da propósito. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él nos da propósito. Igual que como a Pablo, Él nos dice que Él nos ha escogido. Él te escogió para que tú conozcas su voluntad, para que tú puedas escucharle, para que tú puedas intimar con Él. Aquí no predicamos religión. De nada sirve que usted venga aquí todos los domingos y usted en su casa no hable con Dios. El fundamento del cristiano está en su palabra, está en hablar con el Creador. Aquí no queremos ser religiosos, queremos ser seguidores de Cristo. Usted vino aquí porque usted le sigue, usted quiere conocerle, usted quiere una palabra de Él. Pero cuando usted sale, usted tiene que seguir siguiéndole. Él ahora es tu Señor. Él quiere decirte cómo hacer las cosas. Él quiere darte la sabiduría que necesitas. Él quiere darte la paciencia. Él quiere dártelo todo. Pero para eso tú tienes que seguirle, no solo aquí, sino allá afuera también.
alguien. Y le da propósito. Y le dice: te escogió para conocer su voluntad. Y usted dirá: pastora, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? No tengo idea cuál es su voluntad. Para conocer la voluntad de Dios, primero tú tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él resucitó y al tercer día, mentira, al tercer día resucitó, lo dije al revés. Él resucitó al tercer día, descendió a los cielos, pero Él no se quedó allá en su trono. Él envió al Espíritu Santo de Dios que mora en aquel que cree, todo aquel que cree y le confiesa con su boca. Y después de eso tú tienes que darte una tarea. Diga: yo tengo tarea. Tu tarea es empezar a leer la Biblia. Tu tarea es empezar a hablar con Dios. ¿Sabe? Cuando decimos orar, a veces nos confundimos. Es hablar con Dios, a preguntarle a Dios, a decirle a Dios. Desde que tú aceptas al Señor, tú tienes tarea. Tú estás haciendo tu tarea. Porque muchos queremos que nuestra vida cambie. Muchos queremos que las cosas sean diferentes, pero no queremos hacer tarea. Y cuando llega la prueba, cuando llega el día malo, como decíamos en el retiro ayer, no estamos revestidos de la armadura de Cristo porque ni sabemos qué es. Porque queremos caminar como triunfadores, como vencedores, pero no estamos vestidos con la armadura del Señor. Entonces, todo cristiano tiene tarea, desde el más nuevo hasta el más viejo. Una tarea que no se va a acabar hasta que tú y yo no lleguemos al cielo. Y esa tarea es la que va a añadir esas piedritas a tu corona que dice la Biblia. Mire, yo espero en Dios que mi corona tenga muchas piedritas, muchas. Porque al final esas piedritas, esa corona, se la vamos a devolver a Cristo, a nuestro Salvador, a nuestro Rey. Yo quiero llegar con las manos llenas y no vacías. Yo quiero que tú entiendas que ser cristiano es lo mejor que le puede pasar al hombre. Pero que hay una parte que te toca. Tú eres salvo por gracia. Hablábamos ayer, justificados. Pero la santificación es un proceso. Ya nadie te puede señalar. Ya nadie te puede decir: tú eres malo, tú eres mala, tú eres un pecador. No. Jesús murió por mí. Yo he hecho cosas malas, pero Él me perdonó. Yo sigo tratando, yo sigo, a veces tropiezo, pero cuando me arrepiento, Él me perdona. Él lo envía a lo más profundo del mar. Yo me acuerdo, pero Él no se acuerda. De cuidado, y de pronto tú eres el que tiene que perdonarse. Pero hay un proceso de santificación. Y yo no quiero que ninguno de nosotros seamos cristianos light. Yo no quiero que perdamos nuestro tiempo. Qué horrible sería perder el tiempo. Que te cohibiste de 10 cosas y de 2 no. Y cuando llegas a la presencia de Dios, Dios te dice: era todo o nada. Todo o nada. Porque sabe, por lo que nos afanamos aquí en el cielo, nosotros no vamos a tener que afanarnos. Allá en el cielo usted y yo no vamos a llorar. Ese sentimiento no va a existir. Dice su palabra que Él fue a prepararnos morada. Estamos tan afanados por comprar casa, por comprar carro, por la ropa. Y Él ya tiene una morada eterna para nosotros.
Si usted se siente menospreciado, Dios lo escogió. Dice que Él escogió a estas personas, a los débiles, a los menospreciados, para avergonzar a todos aquellos que se creen sabios. ¿Y por qué Dios escoge estas personas? Porque toda la gloria es de Él. Porque Dios no puede usar al arrogante, al altivo, al que dice yo me la sé, yo lo puedo con... ¿Para qué Dios? Dios escoge a estos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a los justos, no a los que se creen que están bien. Y miren, Pablo creía que estaba bien. Por lo menos Pablo era elocuente, era inteligente, era eso. Pero hay veces nosotros pensamos que estamos bien y miramos nuestra vida y nos damos cuenta que hay algo que no está bien, pero queremos echarle la culpa a alguien más. Y puede que esas personas hayan tenido culpa, pero lo único que va a transformar tu visión, tu forma de ver la vida, lo único que te va a dar propósito, lo único que va a transformar tu vida es decirle sí a Cristo. Lo único que te va a dar madurez espiritual, crecimiento, es decirle sí, Señor, como tú quieras, el día que tú quieras, a la forma que tú quieras, me duela, no me duela, como tú quieras, porque ya mi vida no me pertenece, mi vida es tuya. Y Dios usó a Pablo porque él dijo sí al llamado. Él pudo haber dicho no, y lo usó para escribir de los 27 libros del Nuevo Testamento, 14 libros. Usó a Pablo para predicar en casi todo el continente de Asia, que es el continente más grande que hay en la tierra. Y este hombre que pudiese gloriarse dijo: todo lo tengo por basura. Él dijo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un hombre inteligente, un hombre que era adinerado. ¿Y qué es lo que estás diciendo tú? Porque Dios te llamó a ser linaje escogido, dice Primera de Pedro 2:9. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él te llamó para hablar de todos, de su amor, de su misericordia, de su grandeza, de su fidelidad. Porque aún en ese momento de pronto no estás viendo lo que quieres ver, pero Él sigue siendo fiel. Él sigue amándote, cuidándote. Hemos estado predicando de muchas cosas, del corazón, de que en todo Dios tiene propósito. Entonces tú tienes que creerlo. Es tiempo de levantarte, es tiempo de resplandecer, es tiempo de decir: mi situación, mi circunstancia, mi pasado no me define. Cristo me cambió el nombre, Cristo me revistió. No tengo de qué avergonzarme. Ahora su alabanza debe de estar de continuo en nuestros labios. Y yo les he dicho: se vale llorar, se vale sentirse desanimado, se vale, porque somos personas de carne y hueso.
pero entregar después todas tus cargas, todas tus ansiedades, todos tus afanes, todas tus preocupaciones delante de Dios, con oración, con ruego, con ayuno, como usted quiera, pero entregárselas y levantarse y decir: Señor, tú estás haciendo algo, muéstrame que me quieres enseñar, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga, porque la Biblia dice que tú y yo no nos podemos quedar quietos. La Biblia dice que mientras usted se encarga de las cosas del reino de Dios, Él se encarga de las suyas. Entonces usted tiene que sacudirse y decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A quién tú quieres que yo le predique? ¿Cómo tú quieres que yo sirva en la iglesia? ¿Cómo tú quieres que yo hable en mi trabajo? Porque mientras yo me ocupo, tú te ocupas de mi casa, de mis finanzas, de mi salud. Pero el diablo quiere mantenerte ahí, estático, quieto. El diablo no le tiene miedo a esa gente. Yo me puedo quedar en mi casa. Yo puedo decir que no quiero ser pastora. Yo puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Porque como ustedes todos tenemos cosas, preocupaciones, pero yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo sé que todo está obrando para bien. Yo sé que aun cuando me desespero, cuando lloro, cuando todo esto está pasando, Dios me está enseñando algo. Dios me está enseñando a ser fuerte, a morir a áreas de mi vida que tienen que morir. Dios me está dando la visión correcta. Dios me está enseñando a criar a mis hijos en su camino. Yo no vine aquí a vivir y ya. Si Dios me llamó, yo quiero dejar un legado. Mis hijos tienen que servirle a Cristo. Tú no viniste a vivir y ya. De pronto tú dices: es que mis hijos me cambiaron la vida. Levante hombres y mujeres de Dios, transformadores, trastornadores, que donde llegan todo tiene que cambiar. Los hijos, dice la Biblia, son saetas. ¿A dónde estás lanzando tus hijos? ¿A la basura? ¿Al desánimo? Si usted está desanimado, no importa, anímelos. Dios está contigo, mi hijo. Dios te ve. Ora, las cosas se van a dar mejor. Hay que levantarse, hay que sacudirse. Porque Dios quiere levantar gente dispuesta. Y de pronto tú y yo no vamos a ir a todo el continente de Asia, pero que por lo menos hayamos ido a nuestra Jerusalén, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros conocidos. Porque el que le es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Porque cuando tú dices: aunque sea mis hijos, tengo que enseñarle la palabra, Dios dice: este es un hombre y una mujer listo para enseñarle a multitudes. Con ministerio o sin ministerio, voy a ser cristiano. Entonces Dios dice: estás listo para hacer más. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Póngase de pie.